Recuerdo la noche que decidí probar los hongos alucinógenos como si fuera ayer. Me había sentido atraído por la idea de experimentar algo nuevo y emocionante, y mis amigos me habían convencido de que era una buena idea. Así que, con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidí dar el paso y probarlos. Al principio, no sentí nada. Me senté en el sofá, esperando a que los hongos hicieran efecto, pero no pasaba nada. Empecé a sentirme un poco aburrido y me pregunté si había sido una mala idea. Pero entonces, de repente, comencé a sentir una sensación extraña en mi cabeza. Era como si mi cerebro estuviera girando y mi visión se estuviera distorsionando. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la habitación, intentando encontrar algo que hacer. Pero todo parecía diferente. Los colores eran más intensos, las formas se distorsionaban y la realidad parecía estar cambiando ante mis ojos. Me sentí como si estuviera flotando en un mundo surrealista, donde nada tenía sentido. De repente, comencé a sentir una sensación de ansiedad y miedo. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla y no podía despertar. Los hongos parecían estar jugando con mi mente, creando escenarios aterradores y distorsionando mi percepción de la realidad. Me senté en el suelo, intentando calmarme, pero no podía. La ansiedad y el miedo me consumían, y me sentí como si estuviera a punto de perder el control. Comencé a sudar y mi corazón latía a 1000 por hora. Me sentí como si estuviera en un infierno, donde no había escapatoria. Y entonces, comencé a escuchar voces. Al principio, eran solo susurros, pero pronto se convirtieron en gritos y risas maníacas. Me sentí como si estuviera siendo atormentado por una legión de demonios, que me decían cosas terribles y me hacían sentir como si estuviera a punto de perder la cordura. «Estás solo», me decían las voces. «Nadie te cree. Eres un fracaso». Me sentí como si estuviera siendo golpeado por una lluvia de insultos y críticas, y no podía defenderme. Me levanté del suelo y comencé a caminar por la habitación, intentando escapar de las voces. Pero ellas me seguían, siempre presente, siempre atormentándome. Me sentí como si estuviera en un laberinto, sin salida, sin escapatoria. Las voces se volvieron más fuertes, más intensas. Me decían que era un monstruo, que era un asesino, que era un demonio. Me sentí como si estuviera siendo juzgado por un tribunal de locos, y no podía defenderme. Me senté en el suelo, agotado, exhausto. Las voces me habían consumido, me habían destruido. Me sentí como si estuviera en un abismo de locura y terror, donde no había salida. Y entonces, comencé a ver cosas. Veía figuras oscuras que se movían en las sombras, veía ojos que me miraban desde la oscuridad. Me sentí como si estuviera siendo perseguido por algo que no podía ver, y no podía escapar. La experiencia fue aterradora. Me sentí como si estuviera en un infierno, donde no había escapatoria. Los hongos alucinógenos me habían llevado a un lugar oscuro y aterrador, donde la realidad se distorsionaba y la cordura se perdía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comencé a sentir que los efectos de los hongos se estaban desvaneciendo. Me sentí exhausto y confundido, pero al menos había salido de la pesadilla. Me levanté del suelo y me senté en el sofá, intentando procesar lo que había sucedido. Pero las voces no se fueron. Siguen conmigo, siempre presente, siempre atormentándome. Me sentí como si estuviera condenado a vivir en un infierno de mi propia creación, donde no había escapatoria. No puedo describir la sensación de terror y ansiedad que siento cada vez que recuerdo aquella noche. Me sentí como si hubiera sido rescatado de un infierno, pero las voces me siguen recordando que nunca estaré a salvo. La experiencia me ha dejado una marca, y nunca olvidaré la sensación de terror y ansiedad que sentí aquel día. Era una tarde nublada cuando mi amiga Sofía decidió que era el momento perfecto para experimentar con hongos alucinógenos. Nos conocíamos desde la universidad, y aunque yo siempre había mantenido mis distancias de esas cosas, su entusiasmo era contagioso. «Vamos, Daniel, será divertido», me decía. Así que, por alguna razón, accedí a acompañarla en su aventura. Caminamos por el sendero que conectaba la universidad con su casa. Los árboles se alzaban altos a nuestro alrededor, y el aire estaba impregnado de un aroma terroso. Sofía comenzó a reír y a hablar de cosas sin sentido mientras los efectos de los hongos empezaron a hacer efecto. Su risa resonaba en mi cabeza, pero yo me sentía cada vez más inquieto.
De repente, el ambiente cambió. La luz del sol pareció desvanecerse y una sombra se deslizó entre los árboles. Sofía dejó de reírse y miró hacia el bosque con ojos desorbitados. «¿Lo ves?», murmuró. «Es él». Yo miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada, o eso creía. Una figura etérea emergió entre los troncos. Era un fantasma sin nombre, una presencia fría que parecía moverse con el viento. Sofía se quedó paralizada, sus ojos fijos en la figura que la observaba desde la penumbra del bosque. Me sentí helado, un escalofrío recorrió mi espalda. «Sofía, tenemos que irnos», le grité, pero ella no me escuchaba. La criatura parecía atraerla hacia sí, como si tuviera un poder hipnótico sobre ella. Intenté arrastrarla de vuelta al camino, pero estaba demasiado atrapada en su trance. Los animales del bosque empezaron a aparecer, un ciervo elegante se acercó con cautela, seguido por un grupo de aves que cantaban suavemente. Parecían querer ayudarla, intentando distraerla de la figura espectral que la seducía. El ciervo miró hacia mí como si dijera, «No te quedes aquí». «Sofía», volví a gritar, esta vez con más desesperación. Ella finalmente giró su cabeza hacia mí, pero sus ojos estaban vacíos, ya no era la amiga que conocía. En ese instante comprendí que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con todas mis fuerzas, tiré de ella y comencé a correr por el sendero. Los animales nos seguían, el ciervo corría junto a nosotros como si intentara guiarnos hacia la salida del bosque. Pero cada paso que daba sentía que el fantasma nos seguía de cerca, llenando el aire con un frío penetrante. Finalmente llegamos al borde del bosque y vi las luces de la ciudad a lo lejos. Me volví para mirar hacia atrás, el fantasma había desaparecido entre los árboles, pero sabía que todavía estaba ahí, acechando en las sombras. Logramos salir del bosque y llegamos a su casa. Sofía cayó al suelo y comenzó a temblar mientras recobraba la conciencia. La experiencia había sido aterradora, el recuerdo del rostro inquebrantable del fantasma quedó grabado en mi mente. Desde ese día, siempre recordaré lo que sucedió aquella tarde. No importa cuán tentadora sea la idea de experimentar con sustancias desconocidas, hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. Y algunas experiencias pueden llevarnos a lugares oscuros donde es mejor no aventurarse. Así que aquí va mi advertencia, no consuman hongos ni ninguna otra sustancia sin entender realmente lo que están haciendo. Salí viva de las alucinaciones por hongos. Salí vivo de la experiencia con hongos alucinógenos. Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para más contenido así. Gracias por ver.